Mira, entonces ahorita lo que vamos a hacer a continuación es ese crop top. Ese crop top lo voy a dejar un poquito más largo, que prácticamente va a quedar casi a ras de la falda o por ahí 2 centímetros más arribita de la cintura. Del resto va a ir de tiras, el cierre se lo va a poner al lado, no, perdón, a la espalda, y va a ir con copas como les mostré inicialmente. No va a llevar esa cosita negra que se le ve, obviamente no. Entonces así es de que quédense a ver el video para aprender a hacer este lindo crop top. Lo primero que yo siempre les recomiendo es tener las plantillas de los básicos delanteros, de espalda y delantero. En este caso, mira, acá lo tengo igual, acá ya lo calqué, acá ya les llevo unos adelanticos, pero más sin embargo, les voy ¿qué? A repisar las líneas que ya tengo, que esta es la línea de busto, ¿sí? Acá pues obviamente le vamos a hacer correcciones a todas estas medidas que tenemos, pero bueno, voy a acá ponerle línea de busto. Acá este es el punto guía o la altura de busto. ¿Qué fue lo que hice? Vamos a marcar la línea de base, que es más o menos 7,5 hacia abajo, le marcamos 7,5, marcamos 1,5 al lado y lado y formamos la pinza. Esta es una talla pequeña, es una talla 32 de busto, entonces por esa razón el contorno de radio pues es de 7,5 más o menos, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que nos forme bonito el corsé. Estos corsés, pues bueno, los están usando muchas personas, bueno, cada quien como le gusta vestir, ¿no? Mira, entonces del punto guía hacia arriba sí marqué 8 centímetros. Coloqué un puntico y ahí lo que hice fue escuadrar esta parte. Ahí lo que hice fue escuadrar. Ahí. De acá, de donde escuadré, bajé 3 centímetros. Acá 3 centímetros. Y a partir de esos 3 centímetros hago una semicurva. Acá hasta desvanecerla se pierde acá. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que acá intermedio va a ir como una piecita. Esto acá va a ir el radio de busto. Voy a poner la copa. Y acá va a ir una piecita así como intermedia, un corte, es decir. Entonces, más o menos como esta es una cuarta de parte de la blusa, entonces acá vamos a marcar 1,5. Acá se marcó 1,5. ¿Por qué? Porque por ahí nos tiene que subir el corte. Mira, tenemos que darle esa forma al busto, ¿sí? Darle una forma redondita como prácticamente es la copa. Entonces, mira, de acá vamos a correr este corte de la mitad, lo podemos correr acá 1,5. ¿Sí? Mira, vamos a ir marcándolo con rojo para que se vaya notando. Acá marcamos 1,5. Y luego para cerrarle ahí vamos a cerrarlo con 1,5 o 2 para que no se nos vaya a abrir ahí. Podemos colocar 1,5. Entonces lo llevamos así y prácticamente esto se va a eliminar. Esto se elimina, esto se elimina. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que ese corsé va más o menos así. Mire. Vamos a dar esta formita. Y lo llevamos hasta el costado así. Y acá en la mitad de este punto a este punto le vamos a generar otra pincita. Voy a hacérselo con lápiz para que no me quede tan ancho ahí. Una pincita más o menos de 1 centímetro para que ahí no se nos vaya a abrir esta parte debajo de la sisa. Entonces a esto también le sellamos. Por acá, en esta parte curvita, también le vamos a cerrar con 1 centímetro de pinza sellado. Ahora sí vamos a formar todo lo que es la base. Entonces dijimos que eran 7,5, entonces vamos a girar los 7,5. Y por acá, entonces lo vamos a sacar de esta manera, mire. Así, lo vamos a llevar así. Esos 7,5, vamos a llevar más o menos ahí. Y por este lado, entonces tenemos que darle la forma redondita y llevarlo hasta el 1,5 que sacamos. Que entramos, perdón. Ahí entramos 1,5 y acá lo que estamos haciendo es sellándolo ya. Entonces, mira, entonces aquí ya nos estaría quedando la forma de la copa. Y esta piecita acá tendríamos que sacarla doble. Doble en la tela, ¿no? Bueno, ahí me quedó. El marcador ya tiene la punta muy ancha y no me da la forma, listo. Entonces, por este lado, si es posible, no sé, también tenemos que darle la continuidad a esta, a la que viene de acá del costado. ¿Por qué? Porque por ahí le vamos a hacer un corte. Y si es posible, le vamos a cerrar aquí un poquito,
así como por ahí medio centímetro le podemos cerrar, algo así. ¿M? Porque para que esto nos quede bien enconadita para poner la copa. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, ya teniéndolo ahí, estas pinzas hay que cerrarlas, calcar el molde, cerrarla. Esta no lo vamos a dañar, esta nos va a quedar como una base. Aquí en el costado como en mi molde básico siempre le agrego 1,5 de más, entonces acá al básico le voy a entrar 1, ¿sí? Le entro 1 acá. Y voy a medir cuánto me mide ahí de costado hasta aquí. El costado serían 18, entonces cierro esta pinza, voy a ir corrigiendo para ir eliminándole papel acá. Entonces sello ahí, miren, lo sello y vuelvo y mido los 18 y marco acá en la cintura y paso la línea curva, que eso me va a ayudar a que esto me quede mejor entallado. ¿Ve? Entonces mire todo lo que aquí, por aquí va la costura normal, ya mire por donde nos queda. Entonces si queremos, de una vez agreguémosle costura ahí antes de cortar. Yo le agrego más o menos 1,8 o 2 o 1,5. Bueno, en este caso le voy a agregar 1,5 nomás. ¿Por qué le agrego 1,5? Porque ya le he hecho varias cosas a esta persona. No necesito dejarle tanta costura. Acá terminamos de empalmar. Pero ¿qué sucede? Esta blusa está hasta la cintura. Prácticamente le llegaría hasta donde está la falda. Si queremos le agregamos acá 2 o 1 nomás, porque como eso va talegado, va todo forrado, entonces solamente le agregamos 1 en la parte de abajo para costura, no más. Este molde está básico hasta la cintura, entonces aquí solamente le agregué 1 más de costura para cuando vaya a entalegar. Ahora lo que resta es cortarlo así como ustedes lo ven, se puede cortar y calcar todos estos moldecitos. Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces ahora con otro papel que voy a hacer, voy a calcar todo lo que es la copa. Se calca tal cual como se ve. Mira, ahí tengo la copa marcada, pero antes de, acá vamos a señalizar que a partir de acá va a ir la tira. La tira va a ir más o menos de 3 centímetros de ancho. Entonces más o menos le vamos a dar aquí, a hacer así como un puntico aquí. ¿Para qué? Para tener en cuenta que de ahí nace la tira. ¿Y cuánto va a medir la tira? Hasta el hombro, ¿no? Acá yo de una vez ahí para que la tira no me va a quedar más grande ni esto, entonces yo acá le mido. Mira, ahí me mide 14. Le descuento 1, entonces serían 13 de tira. 13 centímetros de tira. Y los anoto por acá para acordarme que de la parte delantera ya tengo que tener en cuenta 13 centímetros. Y acá, ¿qué le hago? Que todas estas pinzas son de sellar. Todas estas pinzas es de sellar. Todas estas pinzas son de sellar. Cuando las selle, le rectifico las curvas. También otra cosa que van a tener en cuenta que esta copa no va esto, el corte así, sino va a ir el corte así. Entonces, esta la cerramos por acá, abrimos. Y nos va a salir número 1 y número 2 acá, de piecita. Y acá le vamos a poner A, que nos indica que eso es lo que va para arriba. Todo tenemos que especificar tal cual porque en el momento de armar es un lío si no le ponemos señales, señales para poder esto confeccionar. Así es de que en el momento que se corta se anota todo también en la tela. Antes de sellar estas pinzas, venga, les comento algo que se me pasó y es que desde el punto guía hacia arriba vamos a marcar 1 centímetro. Acá subimos 1 centímetro y vamos a escuadrar. La escuadramos de lado a lado de la copa. Así. ¿Por qué? Porque el corte que le vamos a hacer no va a quedar en todo el pezón, sino va a quedar como 1 centímetro más arriba para que nos dé la forma. ¿Sí ve? Entonces no vamos a abrir por acá, sino vamos a abrir es por acá. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, que se me vaya pasando. Entonces, por ejemplo, aquí, esto vamos a cerrarla acá. Por acá sellaríamos esta. Luego cortamos, quedamos acá. Luego vamos a cortar aquí. Empecemos a eliminar papel para que nos quede más fácil. Miren. Entonces cortamos ahí, sellamos. Pueden sellar con cinta o con pegante, con lo que ustedes tengan en sus casas. Entonces, mire ya, ahí vamos sellando. Listo, entonces, espérenme que acá me falta más pegante para que no se me vaya a correr. Ahora lo vamos a sellar por acá. Por acá también. Esto para sellar, pues ustedes se podrán dando cuenta que tiene que ir viéndose que da la forma, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que tiene que quedar enconadito porque esa es la forma de la copa. Mira que ustedes van sellando, pues ella va tomando su forma. Acá cortamos.
sellamos ahí, por acá. Esto es para distraerse, para entretenerse. Vea, ahí ya nos va dando la forma, la copa, ¿no? Mira, acá también cortamos. Es que el aire no colabora, me ayuda a dar vueltas al papel. Vea. Entonces ve cómo lo notan ustedes, mire. Ajá, entonces pues tampoco uno le va a caer este trupe así tan exagerado, ¿no? Entonces por eso yo les decía que, pero antes, mira, entonces antes de ustedes esto cortarle, ustedes vuelven y darle la forma a la copa, aquí. Es decir, ustedes por acá, bueno, si no pueden meterla a esta, bueno, entonces háganlo a mano. Pero traten de volverle a dar la forma aquí a, mire, acá nos encontramos con esta línea, entonces, ¿qué hacemos? La vamos subiendo, acá, acá, la unimos, pasamos por acá, mira, ¿por qué? Porque eso nos tiene que quedar parejito, eso no puede quedarnos ahí porque en el momento que vamos nosotros a ensamblarla, pues esto tiene que coincidir perfectamente. Esto es el detalle del corsé, del resto es muy normal. Lo que uno se tiene que ocupar es que esto le quede perfecto. Y pues acá le da una forma, no le deja esas esquinas ahí cuadradas, sino le da una forma redondita. Se la va sacando. ¿Ve? Bien, entonces lo que yo les decía, que hay que marcar que la A, que ahorita que la número 1, que la número 2, para que no se nos vaya a confundir las piezas. Entonces ya tenemos ahí selladito, marcadito. Ahora sí vamos a cortar por donde le subimos 1 centímetro. Vamos a cortar por ahí. Mira, acá terminamos de sellar porque resulta que se abrió tantico. Entonces esto acá lo terminamos de corregir porque se separó en el momento de que lo abrí. Miren, entonces acá están los dos moldecitos. El número 1, que es esto, número 1, y este es el número 2. ¿Qué pasa? Que mira que le tenemos que dar aquí, no lo podemos dejar acá puntudo, sino le vamos a eliminar ese pico que se nos hizo ahí. Y vamos a mirar que esto nos tiene que coincidir todo exacto acá. Estos dos moldes nos tienen que dar exactos. De cualquier manera, si de algún lado nos sobra, le tenemos que eliminar. Sobre todo, a ver acá, se lo pueden ver que acá ya le ponemos costura y nos tiene que coincidir. Esas serían las dos piezas. Aquí ya tendría costura también. Aquí ya le agregué costura, le dejé así como baladito, como les venía diciendo. Entonces acá tenemos que agregarle costura, 1 centímetro de costura a este, 1 centímetro de costura a este. Entonces mira que al unir esto, vuelve y cierra la copa. Eso sería. Entonces ya tenemos, este sería el molde en el que vamos a cortar la tela. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Pues la parte de abajo de esto. Entonces vamos a calcar esta parte. Entonces acá, esta parte la calcamos tal cual como la vemos y le cerramos las pinzas de igual. Mira, entonces vamos a calcar así, ponemos el papel y vamos a marcar esta pieza. Aquí son dos piezas, porque sí o sí acá, mire, entonces acá sería así, pasa por acá. Esta es la parte de abajo. Y acá, mire, la calcamos acá así. ¿Para qué le vamos a marcar la pinza? Esta sería una pieza que por acá va doble. Y la D que me indica el delantero. Listo. Entonces ya tendría aquí una pieza. Entonces acá vamos a calcar la otra pieza, que es esta. Acá hay una pinza que tenemos que cerrarla. Entonces acá, esto va en línea recta. Entonces mira que acá vamos a calcar, que esta es la parte de la costura, y acá nos queda ras, que es lo del, listo. Y acá, mira, acá podemos subirla acá y terminarle de calcar la parte que nos hace falta. Ya le eliminamos ahí lo que es la pinza. Acá lo que vamos a hacer es bajar acá y listo, ya nos quedó la pieza completa. Este no es un corte, solamente es que yo no sé para qué le marqué, pero es como queriendo decir que ya se llega ahí la pinza, ya quedó eliminada la pinza. Entonces, ¿qué hacemos? A esto le agregamos, cortamos, agregamos costura. Miren, entonces a esta le ponemos número 3, a esta número 4. Y ya tendríamos las 4 piecitas que vamos a cortar
en la tela. Entonces ya prácticamente tenemos definido la parte delantera. La espalda es supremamente fácil. Miren, entonces esta es lo mismo. Miren, esta es la espalda, esta es la línea de busto. Entonces, bueno, acá la espalda le voy a bajar 2 centímetros. A partir de acá voy a colocarle la cuarta exacta de busto. Y ya teniéndole la cuarta exacta de busto, entonces vamos a unir con una semicurva. Ahí la vamos a hacer llegar, espérenme, para que se note. Acá. Hasta ahí. Listo. Lo que vamos a también a tener en cuenta acá es que en la mitad de esta medida, que son 22 más o menos por acá, tiene que llegarnos la tira, que es de 3,5, 1,5 a cada lado, y medimos hacia arriba hasta el hombro cuánto tenemos. Tenemos en este caso 22 menos 1, nos queda 21. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener 21 de tira de la espalda. Sumamos con lo del delantero y ese sería el largo total. Ahora por acá por la cintura, eso también está en la cintura, o sea, el molde está hasta la cintura, como les decía antes. Entonces acá tiene que tener 18,5 más 2 de pinza y unimos con una semicurva por el costado. Ahí. Sería acá vamos a sellar aquí con una línea recta, pero antes de eso, por acá va la cintura, ¿no? Entonces acá vamos a programarle una pinza de entalle. Entonces esas son para entallar perfectamente el corsé. Lo vamos a llevar hasta el final y le vamos a poner al lado y lado 1, al lado y lado 1 centímetro, que fue el que le sumamos al costado. Listo. Acá terminamos de unir la cintura. Y ahora pues acá si cada una de ustedes lo quiere, entonces le hacemos corte. En vez de hacer la pinza, entonces le hacemos es un corte. Y como le vamos a hacer un corte, entonces acá no vamos a cerrar la pinza como tal, sino vamos a marcarle más o menos medio y medio al lado y lado. Porque como va a ser corte, necesitamos que cierre bien en la espalda. Se trata es que nos quede bien talladito. Listo, entonces hagamos de cuenta que cerramos ahí, corregimos todo nuevamente. Acá sumamos uno de costura, se lo ponemos abajo, que es el mismo que le agregamos en el delantero, 1 centímetro de costura. Acá sobre la parte central de la espalda vamos a agregarle 1,5 para el cierre. Acá esto sería el cierre, 1,5 para el cierre. Ahí pasamos y cortamos. Y a esto también tenemos que colocarle aquí la E que nos indica espalda a ambos y la A que me indica que es la parte de arriba de la blusa o del corsé. Y acá le coloqué que cierre, porque como les decía, hay que tener esto bien marcadito para que en el momento de cortar en la tela no tengamos confusión. Listo, entonces ya tenemos aquí que es la parte número 1 de la espalda y número 2. Eso sería todo. Vamos a cortar en la tela. Este no lo dañamos, este nos sirve como referencia por cualquier cosita, entonces ahí lo tenemos como referencia. No necesitamos dañarlo, como lo hice, lo calqué ya. Bueno, entonces para forrar este crop top voy a utilizar una seda natural, ¿sí? Para que nos quede más hormadito. Bueno, mira, acá lo que ya hice fue colocarle entretela a esta parte. Se le puede colocar entretela también al forro, pero en este caso pues no lo voy a colocar, solo le voy a colocar a la parte de la tela, lo que va a quedar bien, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener en cuenta es que las piezas todas nos van a cuadrar. Como yo les decía antes, hay que tener todo marcadito, de tal manera que no nos vamos a confundir. Entonces mira, acá yo voy a quitar el excedente de entretela que me quedó. Y como ya está debidamente marcado, entonces yo lo que voy a hacer es colocar este con esta. Voy a unirlos. Entonces pongo este encima y como lo que dejé de costura es 1 centímetro, entonces vamos a coser así a 1 centímetro. Le vamos dando la forma. Y ya. Entonces, así nos tiene que quedar, mira. Luego hacemos la otra igual. Entonces, ahora, esta es la parte que queda hacia arriba, entonces le vamos a dar un pespunte al ancho del pie, ¿sí? Por ahí le vamos a dar que nos quede por acá, así este ancho. A las dos le hacemos igual. Lo vamos haciendo par para que así no
no tiene que, o sea, no nos vamos a confundir, es decir, ¿sí? Listo, entonces ya tendríamos ahí, ve, la copa. Y cuando ya le pongamos en sí la copa que le vamos a poner acá, pues nos va a quedar mejor la forma. Entonces, estos se tienen que encontrar así. Esa es la idea. Bueno, entonces dejamos por acá así y vamos a coger las otras piecitas y las vamos a armar. Al forrito le podemos dar un pespunte, pero no al ancho del pie, sino por todo el orillo. Por todo el orillo donde se pegó con la otra pieza, entonces se le hace un pespunte que se quede así. Ahora vamos a encarar estas dos piezas, que esta era la del centro, la que cortamos doble, y unimos también acá a 1 centímetro de costura. Listo, mira. Entonces aquí, en este espacio es donde van a ir las copas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sobrepisar también al ancho, pero vamos a tener en cuenta que por acá vamos a meter una varillita para darle más fuerza al corsé o al cuerpo. Entonces miren la varillita que le voy a colocar, una varillita de silicona. Entonces debemos hacer el cajoncito, nos debe quedar en ese ancho para poder meter esa varilla por ahí. Teniendo ya la medida, pasamos la costura al otro lado y hacemos lo mismo. Las costuras van hacia el centro, o sea, así, el mismo ancho. Y ahora sí vamos a tomar la medida de la varilla, teniendo en cuenta que abajo hay que dejar, en la parte final acá dejamos costura y también acá uno de costura. Entonces calculamos esa medida y cortamos por ahí las dos varillas que sean iguales. Para tener en cuenta, a las varillitas de silicona le vamos a quemar la punta para que no vayan a quedar ahí algo filudo o para que no vaya a molestar. Entonces lo que tenemos que hacer es le quemamos y le hacemos así para que nos quede bien planita, no nos vaya a quedar puntuda. Bueno, esto es como para darle una demostración. Igual en la parte de la espalda también van a ir lo mismo, varillas. Esto lo vamos a meter por el canalito que le dejamos acá. Tenemos en cuenta que quede por la mitad de las dos telas. Empujamos y acá vamos a dejar a rematar a 1 centímetro para que la varilla de ahí no pase antes de hacerla llegar hasta ahí. Listo, entonces ya nos quedó ahí la varilla. En algunos casos las personas también pueden ponerles un sesgo ahí, o viene una base donde se mete la varillita. Bueno, esa es una de las tantas formas que se puede hacer. Entonces en el otro lado le metemos la varilla igual. Bueno, yo viéndole puesto la varilla ahí, entonces, aunque igual era por enseñarles ahí, pero igual se puede hacer de última, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las dos copas, las dos partes no las dos copas, sino las dos partes donde va la copa. Entonces ubicamos que todo coincida, la mitad de esto. Acá vamos a sujetar con alfileres para que nos dé bien la forma. Esto, como lo voy a hacer forrado, pues lo que normalmente uno ve que muchas personas lo están haciendo es que de una vez forran la copa antes de pegarlo acá. Pero en este caso yo, como lo voy a hacer todo forrado, entonces lo voy a hacer tanto diferente. Bueno, entonces por acá también empezamos a darle la forma acá, una forma curva o redonda como ustedes la han visto que quedó. Acá a 1 centímetro ustedes van dándole ahí la forma, van acomodando y van mirando que todo le vaya a salir perfecto. Vean, entonces lo mismo van a hacer con la otra.
Acá tenemos en cuenta que nos queden los 3 exactos de la piecita. Bueno, así va quedando. Entonces aquí lo otro que debemos hacer es armar la tira para antes de forrar ya tener la tira lista. La tira o la tiranta, como cada uno le llame, esto le coloqué también entre tela para que nos quede como más fuercita. Esta lo dejé de 2.8 más o menos para que me quede de ancho. De ese no lo dejé de 3 exactos, pero igual es cada una toma la decisión de qué ancho lo quiere dejar. Ya dependiendo del gusto de cada uno, o lo puede dejar un poco más angosto. Acá la tiranta lo que vamos a hacer es sobrepisarlo por todo el orillo. Planchamos si es posible primero y damos un pespunte por todo el orillo. Y luego por este otro lado igual. Bueno, entonces ahora les vamos a hacer un pequeño remate. Acá donde ya las habíamos previamente marcado, donde nos van a quedar ubicadas, entonces le damos un rematico ahí, pequeñito. Las ponemos que nos queden justamente igual, ¿no? Siempre las medimos cuando son par, tenemos que tener en cuenta eso, que nos queden iguales. Ubicamos la tira en esa misma dirección, ¿listo? Bueno, entonces ahora teniendo el otro lado previamente ya igual que esto, lo vamos a embonar o a embolsar o a entalegar, bueno, como cada uno le llama. Antes de forrar hay que darle un pespunte acá también al ancho del pie. En algunos casos le ponen una varillita acá, en este caso no se lo voy a colocar porque la copa tiene varilla. Esa copa que les acabé de mostrar, esa la compré y ya venía así. Entonces pues eso ya depende de cada una, pero igual la varillita de meter acá pues también la consiguen igual que la de un brasier, no es lo mismo. Entonces lo mismo hacemos, la costura va, o sea, esta costura se echa hacia la copa, hacia adentro. Y se le da el pespunte al ancho del pie. Más o menos como a 7 rayitas, es como todo. Mira, así nos debe quedar. Y en la parte de este es el forro, entonces le podemos dar un pespunte, pero a la orilla, no al ancho, sino a la orilla. Ahora lo que vamos a hacer es encarar la tela con el forro. Y acá vamos a dejar unos 2 centímetros para al final embonar también el costado. Entonces iniciamos acá y también cosemos a 1 centímetro de costura. Que las costuras coincidan para que nos quede perfecto. La tira debe ir así, acomodamos acá y esto es de paciencia y de mucha concentración para que todo quede muy bonito. Ahí, 2 centímetros antes de ahí. Acá damos unos pequeños piquetes, sobre todo en esta parte que es esto más curvo. Entonces para que él dé bien la forma le vamos a dar unos piquetes ahí. ¿Alcanzan a ver? Eso es como el detalle de las costuras internas, ¿no? De darles unos piquetes para que ellas volteen perfecto. Y acá le vamos de una vez a dar démosle un pespunte. Siempre le dejamos un poquito acá de holgadez sin coger la costura porque no hemos embonado el costado de la espalda, ¿sí? Entonces yo lo trabajo así porque me parece más cómodo, pero también se puede hacer todo y de último montarle este forro, ¿sí? Sino que se puede hacer de las dos maneras, cada una decide con cuál se queda, ¿no? Yo lo estoy haciendo así, pero no quiere decir que sea la única forma. Entonces vea, ya lo tengo así embonadito. ¿Por qué yo lo hago así? Porque primero me gusta trabajar el delantero, que es el que lleva como más cosas, más complique, y ya cuando tengo aquí todo organizadito, ya plancho y todo ese cuento, entonces ahí sí vengo a mirar acá lo de la copa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso así, acomodamos aquí, ¿sí? Entonces por eso es que se me facilita más hacer este trabajo así, ¿okay? Si lo tuviera embonado por el costado, pues me iba a complicarme. Entonces, que en este caso, yo lo que hago es acomodarla bien, acomodarle la copa
centrarla bien y después de que esté centrada la sujeto a esta con una puntada que no se vaya a notar. Mira, les cuento, tenía dos pares de copas, pero me gustaron más estas que estas. O sea, sí, estas no me gustaron, estas me gustaron. Entonces elegí estas, ya las tengo ahí sujetadas. Entonces las ajusté con alfileres y luego le doy una puntadita. Puede ser a mano, se le puede dar una puntadita acá a mano. O sobre la costura que va acá. Sobre esta costura le puedo pasar una costura. Como me parezca mejor o como les parezca mejor. Mira, entonces ya ahí le hice un rematico a las copas en toda la mitad, las centré bien y listo. Ahora dejamos a un ladito esto y vamos a seguir con la espalda. Mira, lo mismo, entonces tenemos todo marcadito, quitamos los moldes y empezamos a unir, a encarar las piezas y hacerle par. Lo mismo que hicimos con el delantero. Como también le vamos a poner varilla en la espalda, entonces también pisamos al mismo ancho para poderle meter la varilla. Miren, entonces teniéndolo así, vamos a rematarle las tirantas ya debidamente marcaditas. Las vamos a poner de la mitad hacia el costado. Ya con la medida exacta, ¿no? En este caso yo tengo la medida exacta, como les dije al principio. Pero si ustedes pueden, antes de entalegarlo, hacerle la prueba a la cliente, pues mejor. Y si no, pues un maniquí, bueno, lo que le facilite. Pero realmente esa medida que como yo la tomo, pues queda casi, o sea, casi nunca me falla, mejor dicho. A menos que de pronto diga, no quiero que le quede bien templada o más suelta, pero es muy rara vez. El resto queda perfecto. Entonces, hay que hacerle ese rematico ahí. Bueno, entonces aquí en la espalda lo que vamos a hacer es a pegarle el cierre. También lo otro que podemos hacer antes de pegar el cierre, podemos cerrar por el costado y dejar de último para pegar el cierre. Entonces, antes de cerrar por el costado, vamos a reforzar o a retomar las medidas, ¿sí? Dejemos para lo último pegar el cierre y vamos a terminarlo todo lo que nos vamos hasta el final, ¿sí? Es decir, adelantarle todo lo que es necesario para de última pegar el cierre. Listo. Bueno, entonces ya lo que yo hago al final es acá volver y retomar la medida. Como esta tela es un poquito licrada, ¿sí? Se ve tan pico. Entonces yo aquí vuelvo y pongo las medidas y le voy quitando, digamos, medio centímetro de la medida normal. Es decir, que aquí mide, la medida es, la cuarta es 18,5, entonces yo acá le pongo 18 para darle más ajuste a la cintura. Eso es como que hay que volver a retomar las medidas para que nos quede más talladito. Que la gracia de esta pieza o de esta prenda es que nos quede tallado. Acá entonces cerramos a 2 centímetros. Yo más o menos le dejé 1,8, entonces acá le voy a cerrar a 2 centímetros y abajo, acá en la cintura donde estoy terminando, pues en la medida que ya les mostré. Con el forro hacemos exactamente lo mismo, marcamos por donde quedó unida la otra. ¿Para qué? Para que en el momento de cerrar todo el corsé o el crop top no vaya a tirar más de un lado que del otro, sino quede exacto. Y acá lo que estoy marcándolo por donde cerré la otra. Y luego cerramos por el costado. Buscamos la piecita que corresponde. Como les decía antes, teniendo todo muy bien marcadito, así nos rinde y no nos vamos a confundir ni nos va a dar estrés, porque cuando se nos pierde o se nos desordenan, entonces a uno le produce un poco de estrés estar como que esta es o es, bueno, toda esa cuestión. Entonces, que uno es muy ordenadito en el momento de cortar y de tener las piecitas marcaditas, pues no va a tener ese problema. Ya teniéndolo cerrado por costados, si ustedes desean ponerle varilla por acá, entonces le pasan lo mismo, la costura al ancho que va la varilla y le meten una varilla por costado. En este caso solamente voy a dejarlo con 4 varillas, pero créeme que se están usando con muchas varillas. Esto es por un pedido especial y entonces no me pidieron que le pusiera tantas varillas. Bueno, entonces ya lo tenemos cerrado por costados. Lo que vamos a hacer es a conseguir todas las costuras de cerrarlo totalmente. Y le pegamos el cierre y lo volteamos. Le podemos dejar un huequito acá por el lado del cierre para voltearlo, o por acá por el bajo o el doblez.
Bueno, mira, entonces ahora sí vamos a pegar el cierre. El cierre que yo voy a utilizar es este, un cierre de 30. Bueno, si lo consiguen más cortico, pues a la medida, pues viene. Si no, pues el que consigan, y lo importante es que sea de despegar, para que ese es realmente ese que necesitamos, que podamos desunirlo acá y volverlo a unir. Bueno, entonces algo que a mí se me había olvidado comentarles es que en la pieza del cierre, es decir, en la parte del cierre, yo le pongo siempre una piecita que queda como una aletilla abajo el cierre. ¿Para qué? Para que en el momento que la persona vaya a subir el cierre, pues no le agarre la piel. Entonces yo siempre le pongo una aletillita más o menos de 2,5 centímetros de ancha. Va doble la piecita, el hago así doble acá. No le coloqué entre tela ni nada, pues como les decía, esta tela no es tan delgada, pero sí la cierro en las puntas y me va quedando más o menos de 2,5, más la costura, más lo que uno le pone de costura. O sea que prácticamente así dobladita queda de 3,5. Y se la coloco, puede ser donde va, donde se coloca el cierre, donde queda la patica esta del cierre, o puede ser al otro lado. Igual lo importante es que en el momento que la persona vaya a subir el cierre, pues no se agarre la piel. Es como por prevención más bien. Entonces, bueno, yo la voy a ubicar aquí en dirección de donde va a pasar la costura o donde va a quedar el cierre, por decir algo. Pero primero que todo, antes que nada, yo la estaba midiendo ahí, pero igual no la voy a poder pegar todavía porque ella tiene que ir debajo del cierre, ¿sí? Entonces, digamos que acá va a ir así, y encima así va a ir sobre esto. Entonces no la dejo tan exacta acá la patica del cierre. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en el momento que desencaja un cierre lo vuelve a encajar, entonces esta pieza puede llegar a estorbar. Entonces la dejo más bien que esta cabecita quede libre, y lo mismo en la parte de arriba, que quede como 1 centímetro libre para que no se vaya a ver la piecita. O también se puede dejar que quede a ras, pero yo le tengo es como esa táctica, así que no se asome por ningún lado, ni por arriba ni por abajo, pero sí que nos dé la protección que cada uno queremos. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el pie de cierre, porque con este pues no se nos facilita tanto. Entonces miren, entonces ahí ya estoy pegando la piecita. El cierre, si ustedes quieren, pues lo sujetan primero con una costura para que ahí se les facilite, ¿no? O con alfileres. Entonces la idea es que cuando uno abre acá se vea la piecita, y cuando uno sube pues no agarre la piel. Este es como el fin de esa piecita que le acabé de colocar. Ahora entonces vamos a ponerlo del otro lado, teniendo en cuenta que cuadren los cuadritos. No, recuerden que tanto en la falda como en el corsé, o como en toda pieza que cada una de ustedes trabajen con cuadros o con rayas, los debemos cuadrar. Entonces acá, si ustedes ven que queda esa pestañita, es lo que yo le había dejado de costura. Recuerden que le dejé 1,5, porque en la parte del cierre siempre lo dejo más holgadito de costura. Listo, entonces ya está ahí agarradito de este lado. Vamos, siempre revisamos cómo nos queda. Ahí está el cierre. Entonces, ¿qué podemos hacerle acá? Podemos acercarle esta costura un poquito más, o sobreponérsela así como a ras de los dientes y pasar un pespunte por acá. O también lo pueden pegar bien a ras de los dientes y se deja que se le noten los dientes, como cada una le parezca mejor o como se les acomode, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es a quitar el excedente del cierre. Lo cortamos a ras para así que nos permita hacer el embonado de acá. Entonces, como ya revisamos que está parejito, entonces separamos el cierre. Vamos a mirar cómo embonamos. Mira, el forro es una seda natural, pero a veces la seda natural no es tan de buena calidad y empieza a deshilacharse, y les muestro que en este caso pasa eso. Entonces mira, ya tenemos aquí pegado el cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volteamos así y luego agarramos el forro de acá y vamos a pasarle costura así. Revisamos que no nos quede agarrado, revisamos acá que empalme costura con costura, para que lo que nos tenga que sobrar nos sobre acá al final y no nos vaya a interferir en el momento de talegarlo todo, ¿no? Listo. Entonces ahí ya hicimos ese paso. Ahora vamos a terminar. Aquí tenemos que terminar
para que el cierre quede con una pestañita encima. Entonces esta costura es que se pueden hacer de dos maneras, como les decía antes, puede que el cierre quede viendo o que el cierre quede tapado. Entonces por eso esto lo podemos recortarle un poco para que no nos quede ya tanta costura. Ya como estamos ahí finalizando, ya hemos corregido las medidas, entonces podemos eliminar un poco de sobrante. Entonces mira, podemos dejar así por acá o terminarlo de una vez con este mismo pie sin cambiarlo. Podemos terminarle la costura al mismo ancho que veníamos cosiendo. Lo vamos a acomodar acá y damos un pequeño remate y continuamos acá hasta el final con cuidado con la aguja, no pásenla con cuidado ahí, que no termine por ahí partiéndose ni nada. Ahí no deben hacer remate, más bien se devuelven, ayúdenle ahí a la máquina que no se quede trancada, se devuelven y ahí ya tendrían el rematico listo. ¿Por qué? Porque si ustedes a veces hacen un remate brusco, pues lo primero que hacen es partir la aguja. Y cuando se parte la aguja se nos descuadra, a veces se descalibra toda la máquina y bueno, se nos presenta un gran lío. Entonces por eso es que ustedes tienen que ser cuidadosos en el momento de coser. Vamos a voltear por acá para mirar el resultado. Entonces mira, pues como lo hicimos de esa manera, entonces mira que el cierre ahí trata de levantar la costura. Entonces uno lo que hace acá es cortarle lo más que pueda al cierre y aplanarlo bien y pasar costura a ras, dejando una lucecita por ahí de tres rayitas. Bueno, dejémosla por ahí y vamos a hacer el otro lado. En este lado, mira, hacemos casi igual. Entonces, este es el cierre. Entonces, volteamos así de manera que se encuentre acá con el forro. Agarramos el forro ahí y pasamos costura, porque ahí va a quedar embonadito el cierre. Acá hacemos lo mismo. Siempre tengan en cuenta que todo cuadre, las costuras, porque de ahí depende el buen resultado de la confección. Entonces cortamos. Entonces mira, ya tenemos ahí cogida la otra pieza, entonces volteamos y ahí lo que vamos a hacer es terminar esa costura hasta el final del cierre. Lo mismo que hicimos en el otro lado. Mire, la idea es que entonces el cierre se vea así. Estas tiras, mira que inicialmente yo las había dejado acá más a este lado, pero resulta que la persona que las va a usar no me dijo que las corriera más, que no le gustaba que le quedaran acá, entonces ya se las tengo arregladas ahí. Ahora, porque lo normal es que quede enfrente de los cortes, ¿no? Las tiras. Pero esto ya es un pedido especial, entonces así de que ustedes tienen allá sus opciones. Yo les estoy descontando. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de sobrepisar el forro que dejamos sobrepisado acá en esta parte. Entonces lo terminamos de sobrepisar acá y luego así continuamos la parte de abajo. Mira, ahí estoy terminando. Ahí empalmo la costura que había dejado ahí pendiente de pespunte al forro en la parte de arriba. Mira, entonces ahora nos queda sellar el bajo o el dobladillo o el orillo del corsé. Ahora entonces acá en la parte del cierre, como dejamos 1 centímetro de costura, entonces lo que tenemos que voltear y acá con este pie para que él encaje bien acá y pase la costura por ahí. Si no tienen ese pie, pues lo pueden hacer a mano. Este pedacito se puede coser a mano, no pasa nada. Es que ahí por lo que queda la patica del cierre, entonces el pie corriente no pasa por ahí. Este pie sí, por lo que es el pie de cierre. Entonces es especial para eso. Pero si no tienen ese pie o ese prensatelas, yo le digo pie, pero la verdad le dicen prensatelas, pues ustedes lo hacen a mano, no pasa nada, se puede. O sea, hay formas de solucionarlo. Y lo vamos a cerrar, pero vamos a dejar un huequito para poderlo voltear. Entonces aquí damos un remate y volvemos y empezamos desde el costado y también así a 1 centímetro desde el costado hasta finalizar, hasta la otra punta del cierre. Mira, ya lo tenemos entonces todo cerradito. Entonces vamos a cortarle acá las puntas, que no nos quede tan grueso, no nos quede mucha tela, y vamos a voltear por donde dejamos el huequito. Por ahí vamos a empezar a sacar poquito a poquito el corsé, porque a voltear la prenda, mejor dicho, porque mira, tienen que salir las copas, tenemos que empezar a voltearla así. Entonces no lo podemos voltear bruscamente, sino delicadamente, con cuidado. Lo van a sacar. Mira, listo, ahí ya está volteadito. Entonces acá nos quedó el huequito este. Vamos a darle una buena planchada y ya continuamos. Bueno, mira, ya teniéndolo así planchadito, entonces este huequito que nos quedó acá de donde volteamos, entonces ese lo vamos a coser, le vamos a cerrar eso a mano, con una puntada a mano
y que nos quede invisible. Mira, la puntada invisible que yo les digo es que uno va agarrando una puntadita interna de un lado y otra puntadita interna del otro lado. Y así va sellando el huequito, que no se va a notar. Bueno, mira, acá entonces ya estando forrado, por último lo que se puede hacer es que el forro, para que él no se vaya a empezar a mover para todos los lados, se acomoda y se le da también una puntada interna para que él no se suba o no empiece, sí, para que quede bien fija. Entonces se puede dar una puntada interna que no se note. Eso por un lado. Por otro lado, si queremos, mejor le podemos dar un pespunte al ancho del pie. Entonces, en este caso yo elegí darle un pespunte al ancho del pie a partir de acá del cierre. Entonces, inicio desde acá al ancho del pie, aquí acomodo bien. Eso sí, tenemos que acomodar aquí el cierre porque queda un poquito grueso ahí donde se cortó el cierre. Lo que pasa es que si uno encontrara el cierre a la medida que uno lo requiere, pues bien, porque se le facilitaría más aquí en la parte de arriba, donde yo lo estoy cosiendo, se facilitaría más para terminarlo. Pero como no encuentra uno las medidas, los cierres a la medida, pero toca uno cortarlo y entonces queda un poquitico grueso. Pero el resto, perfecto. Entonces mira, ya resulta que yo puedo hacerlo acá al ancho del pie, pero ¿qué pasa? Acá me encuentro con una varilla. Entonces lo que puedo yo hacer es darle unas dos puntaditas hacia atrás, levanto el pie, vuelvo y inicio. Dos puntadas hacia adelante, dos hacia atrás, con cuidado que no vayan a coger la varilla porque parte la aguja. Y seguimos al ancho del pie, todo hasta finalizar la punta del cierre. Bueno, mira, y eso sería todo. Espero les guste, espero lo compartan, espero me dejen su comentario, espero se hagan muchos, se lo hagan a sus hijas, a su familia. Bueno, es un gran tutorial que de verdad ustedes mismas se pueden dar cuenta que logramos obtener una prenda muy linda. Ya lo demás lo van a ver después, van a ver puesto en la persona que lo va a usar, porque el maniquí no le quedó bueno porque es una talla más pequeña, pero el resto espectacular. Mira, ahí se ve completo con la falda, así es de que espero les haya gustado un montón. Bueno, mira, y ahí les presento ya el conjunto completo, el outfit completo de la Barbie. Hace una vueltica para que se vea cómo se ve en la parte de atrás y así se ve la falda. Levántese un poquito la capita para que se alcance a ver. Eso es todo, espero les guste, lo compartan y den un like, como siempre les digo, les repito, para que me colaboren con eso. Muchas gracias.